Mis queridos hermanos y amigos, hay un gozo tremendo, muy grande en mi corazón, porque me siento privilegiado en esta noche de poder llegar a donde tú estás. Esta noche es una noche muy especial porque Dios me ha dado algo muy especial para compartir con ustedes. Honestamente, yo tenía otra cosa, otro tema, otra palabra para compartir, pero esta mañana a las 6:00 de la mañana el Señor me dio esto y me dijo que es con carácter de urgencia compartirlo con su pueblo. Entonces quisiera que rápidamente, si tú tienes una Biblia contigo, me acompañes al Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, el capítulo 24. Capítulo 24, versículo 5. Comenzando el versículo 4, Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Oiréis de guerra y rumores de guerra. ¿Te suena a algo que está sucediendo en esta época? ¿Te parece algo familiar? Algo que ha estado aconteciendo y sigue aconteciendo en esta época. Pero el Señor dice que no nos podemos turbar por lo que se está oyendo. Dice, oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes. ¿Te suena conocido? Algo que se llama coronavirus. Habrá pestes. Habrá hambres. ¿Cuántos lugares hay donde la gente en este momento se está muriendo de hambre? Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Lo he dicho anteriormente, el año pasado, ya tenemos que acostumbrarnos al nuevo año. El año pasado, el 2020, en el mes de junio, solamente en junio, se registraron más de 100 terremotos a nivel mundial. Solo en un mes. Dice, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. He venido anoticiando, he venido recomendando mi libro Eventos por Venir, que habla de todas estas cosas que están sucediendo y aún sucederán. Pero esta última frase, y todo esto será principio de dolores, es algo que lo estoy explicando en mi nuevo libro que saldrá muy pronto. El Señor me habló sobre esto y me dio como ejemplo la mujer que está yendo a dar a luz. Jesús dijo, estas cosas que ustedes están viendo suceder son principios de dolores. Ahora bien, cuando la mujer va a dar a luz, hay un principio de dolores. Las contracciones empiezan a presentarse, pero conforme se acerca el momento mismo del alumbramiento, los dolores son más intensos y son más seguidos.
Entonces yo no me puedo sentar en este momento aquí y decirte a ti, ten confianza, todo esto va a pasar y de ahí en adelante todo va a ser color de rosa, porque yo te estaría mintiendo y yo soy responsable delante de Dios por cada cosa que yo diga. Tampoco lo que te estoy diciendo es para meterte miedo. Ese no es el propósito. El propósito es dejarte saber qué es lo correcto que puedes hacer, lo que Dios quiere que tú hagas y cómo tú puedes proceder frente a estas situaciones. Estamos viviendo la etapa que Jesús llamó principio de dolores. El 11 de septiembre del año 2001 marcó un antes y un después, no solamente en la historia de Estados Unidos de América, pero a nivel mundial. Esa fecha marcó un antes y un después. Y en otra oportunidad te compartiré lo que el Señor me dio aquel día a las 6 de la mañana. Pero hoy te quiero decir que esa etapa ya comenzó. El año 2020 fue marcado por una cantidad de fenómenos naturales y fue marcado por una cantidad de movimiento satánico en el mundo que nunca se había visto antes. Nunca se había visto una pandemia como la que se ha vivido en los últimos meses. Estamos viviendo la etapa de principio de dolores. Entonces hay situaciones en las cuales en nuestra vida nosotros llegamos como a un callejón sin salida. Y decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Y la gente pierde la fe y la gente se desespera y la gente empieza a llorar y la gente empieza a gemir y la gente empieza a quejarse. Tu mente es tomada por Satanás y lo que haya en tu mente es lo que tu boca próximamente va a hablar. Y la mayoría de las veces lo que sale de tu boca no es nada bueno. Y cuando sale de tu boca es establecido en el mundo espiritual. Y eso es lo que Satanás busca. Entonces, ¿qué hago? Tú me preguntarás ahora, ¿y qué hago en una situación así? Bueno, yo quiero dejarte saber que Dios dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice el Señor. Estad quietos. ¿Cuántas veces Jesús se le apareció a los discípulos y lo primero que hacían era entrar en pánico? Y Él les decía, paz a vosotros, paz a vosotros. No te alteres, no te inquietes. En una ocasión les dijo, si creen en Dios, crean también en mí. Yo les traigo paz. Yo vine a darles paz. Yo soy la paz. Reciban paz en sus corazones. No se desesperen. Entonces yo quiero llevarte a dos relatos en las Escrituras para que veamos la actitud que nosotros debemos asumir, no solo en momentos como estos, pero en todo momento en nuestras vidas. La iglesia del Señor, cuando fue establecida, después de que Jesús resucitó y fue llevado al cielo, y el día de Pentecostés descendió el Espíritu de Dios para quedarse permanentemente en esta tierra. En esa ocasión, en esa fecha, en ese día, fue cuando se inauguró
la iglesia cristiana, la iglesia del Señor Jesucristo sobre la faz de la tierra. Los primeros cristianos, los discípulos de Jesús, los que fueron luego apóstoles, ellos no la pasaron fácil. Ninguno de ellos caminaron por una alfombra roja. Ellos padecieron persecución, ellos padecieron tortura, todos ellos murieron como mártires, excepto Juan, que murió de viejo. Pero Juan, antes de morir, así había sido echado en una olla de aceite hirviendo, lo pusieron a freír y no se murió. Juan se murió de viejo. Juan no murió en esa ocasión porque Dios había establecido que Juan quedaría vivo hasta que reciba la revelación del Apocalipsis. Y en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 29 en adelante, dice lo siguiente: los apóstoles habían sido amenazados por las autoridades. Y dice que ellos luego regresaron a juntarse con el cuerpo, con la iglesia, y oraron. Y dijeron: y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y concede a tus siervos que con denuedo, con atrevimiento, hablen tu palabra, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ahora presta atención, dice el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. El edificio fue sacudido por la presencia del Espíritu de Dios. Yo no sé tú, pero yo no recuerdo haber oído algún testimonio que en los últimos siglos, en algún lugar donde un grupo de cristianos haya orado, el lugar haya temblado por la presencia del Espíritu Santo, haya sido sacudido. Yo quiero decirte en esta hora que lo que Dios quiere traer hoy en día a la iglesia es ese tipo de manifestación. Dios está listo para hacerlo. Dios está buscando vasijas que quieran consagrarse a Él para poder llegar a ese nivel de que el lugar donde tú ores tiemble a causa de la presencia del Espíritu Santo. ¿Y cómo yo sé que fue la presencia del Espíritu Santo lo que hizo temblar el lugar? Bien, aquí dice, cuando hubieron orado, el lugar en donde estaban congregados tembló. Y todos, no 2, no 3, no 5, no 20, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con denuedo, hablaban la palabra de Dios con atrevimiento. O sea, la posición que asumieron los apóstoles, los cristianos de la primera iglesia, fue decir: Señor, mira las amenazas de esta gente. Encárgate tú de las amenazas de ellos. Nosotros nos vamos a encargar de cumplir con lo que tú nos has mandado hacer. Esa fue la actitud de la gente en la primera iglesia. Dice en el capítulo 5, versículo 29, que Pedro y Juan fueron amenazados por las autoridades. Y cuando salieron de ahí, ellos les dijeron antes de irse: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En otras palabras, tu amenaza no me asusta. Tu amenaza no me intimida. No podemos olvidar que detrás de esa gente el que verdaderamente amenazaba era Satanás.
Entonces, cuando ellos le responden a las autoridades, también le están hablando a Satanás. Y le están diciendo: Satanás, óyeme bien, tu amenaza no me asusta, tu amenaza no me intimida, porque es necesario obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres que son los instrumentos tuyos. Ese fue el mensaje que Pedro y Juan le comunicaron a esta gente. Había una determinación clara, rotunda y sin dar un paso atrás de parte de los apóstoles. En la carta a los Hebreos, la palabra de Dios dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Somos de los que vamos adelante para conquistar el territorio que Dios nos da, para derribar a los enemigos, para conquistar la tierra prometida. Nosotros somos de los que vamos hacia adelante sin mirar atrás para ganar la vida eterna. La vida eterna yo la adquiero a través de la sangre de Jesús. Pero es necesario que yo sea lo que Dios me llama a hacer. Y ya lo he dicho en ocasiones anteriores. Dios nos ha llamado a ser generales en su ejército, no bailarinas tiernas. Nosotros tenemos que ser los militares que Dios quiere que seamos. Nosotros, la palabra dice, portaos varonilmente. Nosotros no estamos llamados a temblar y a llorar y a desesperarnos cuando alguna situación no nos sale como esperábamos. Vuelvo y recalco, cuando Dios habla, lo que Dios habla se cumple por encima de lo que sea y de quien sea. Cuando Dios habla, su palabra se cumple. Porque cuando la boca de Jehová Dios habla, la tierra tiembla, las montañas se derriten. Dios es el Dios de lo imposible. Él convierte cada imposible que tú ves, Él lo convierte en posible. Él es el Dios que le camina por arriba a los imposibles. Entonces no temas en esta hora. No temas en esta hora. No permitas que Satanás te tome la mente y el corazón con su espíritu de temor. En el nombre de Jesús ahora, levántate, ata el espíritu de temor y échalo fuera de tu vida. La otra escritura a la que te tengo que llevar está en el libro de Esther, el capítulo 4, versículo 14. Y esta es la historia de cuando los judíos estuvieron a punto de ser exterminados de la faz de la tierra. Y había un general que los odiaba a morir. Y él hizo toda su trama, y él fabricó toda su trama. Incluso fabricó una horca para ahorcar a un judío que se llamaba Mardoqueo. Pero Dios había levantado a una mujer, una doncella preciosa, que se llamaba Esther, y la había llevado al palacio. Y el rey se enamoró de ella. Y el rey la hizo reina. Y ahí estaba Esther, una judía, que Dios había colocado en ese lugar. Y están en esta situación a punto de ser exterminados. Y Mardoqueo le manda este mensaje a su sobrina Esther. Y le dice: no puedes callar. Tú eres la que tienes que dejarle saber al rey toda la trama que Amán tiene contra el pueblo de Israel.
Tú eres la persona. Tú no puedes callar esto. Pero Esther, de acuerdo a la ley, Esther no podía entrar a la presencia del rey, aunque sea la reina, sin que el rey la haya llamado, porque su vida corría riesgo. Entonces Mardoqueo le dice: si tú callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre van a perecer. Y luego le hace una pregunta y dice: ¿y quién sabe si para esta hora fue que tú llegaste al reino? Y Esther dijo que le respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí, y no coman ni beban nada en 3 días, día y noche. Yo también, dijo ella, con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré al rey. O sea, ya ahí Esther tomó la determinación: voy a entrar a la presencia del rey sin que él me llame después de estos 3 días de ayuno. Dijo: entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Y si perezco, que perezca. Había una determinación. Resultado de esto: Esther entró a la presencia del rey. Esther halló gracia delante de la presencia del rey. Esther le explicó la situación al rey y le dijo: rey, estamos a punto de ser exterminados como nación. Y el rey se enojó muchísimo y dijo: ¿quién es este que ha ensoberbecido su corazón de esta manera? Y Esther le dijo: Amán, este malvado Amán. Resultado de toda esta historia: el versículo 10 del capítulo 7 del libro de Esther dice: y así colgaron a Amán en la horca que había hecho preparar para Mardoqueo. Yo quiero decirte que la palabra de Dios dice: el malo cava hoyo y cae en el hoyo que cava. En otras palabras, el malo tiene su propio peso y por su propio peso va a caer. Tú no necesitas empujarlo, tú no necesitas ponerle el dedo arriba y ayudarlo a que se caiga. Él se va a caer solo. No te preocupes. Hay gente que están en caída libre y no saben que están en caída libre. Están tan concentrados en su maldad, en fabricar algo dentro de su maldad, que no se han enterado que ya están en caída libre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros, los hijos de Dios, tenemos, número 1, no permitir que el temor haga presa de nosotros. Recuerda siempre esto: Jesús, hablando a sus discípulos, les decía: paz a vosotros. Número 2, tenemos que guardar la calma, tenemos que confiar, tenemos que creer en lo que Dios ha prometido y ha hablado. Porque lo que Dios dijo va a tomar lugar. Ahí no hay vuelta atrás. Cuando la Biblia te dice: porque la boca de Jehová ha hablado, eso es el sello final de todo asunto. Y número 3, nosotros tenemos que orar con fe y con autoridad. Esa es la única manera en que nosotros vamos a ver la gloria de Dios manifestarse a nuestro favor.
Recuerda esto, la pregunta que Mardoqueo le hace a su sobrina Esther. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Mi amigo, yo quiero decirte que Dios te ha traído a este momento. Si tú eres hijo de Dios, Dios te ha traído a este momento para que tú seas parte de su poderoso ejército, que se levante en el poder del Espíritu Santo. Dios está demandando esto en esta hora. Un ejército de hijos de Dios que se levanten en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, y comiencen a hacer retroceder las fuerzas enemigas. Esto es una guerra espiritual, no física. Las fuerzas enemigas tienen que ser atadas y echadas fuera. Tienen que retroceder. Satanás y sus demonios tienen que ser destruidos una vez más. Jesús los destruyó en la cruz del Calvario. Pero yo tengo que encargarme de que ellos se mantengan destruidos. Jesús los dejó inoperantes en la cruz del Calvario. Pero si hay algo que tiene Satanás, es que es cabezón. Y él se levanta a tratar de nuevo. Bueno, en el nombre de Jesús, tú y yo estamos llamados a mantenerlo inoperante. Ese es el mensaje que Dios te tiene en esta noche. Tienes que levantarte en la autoridad del Espíritu Santo, sabiendo quién tú eres. Y comenzar a guerrear en autoridad. Este no es momento de llorar, este no es momento de quejarse, ni es momento de temblar. Es momento de ponerse firme en el nombre de Jesús e ir hacia adelante. Mi amigo, mi hermano, si tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón, ese es tu primer paso. Yo quisiera que en este momento, si tú nunca lo has hecho, repitas conmigo esta oración. Padre Celestial, vengo a ti arrepentido porque soy pecador. Señor Jesús, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ven a vivir en mí, lávame con tu sangre, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en tu libro en el cielo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez, yo te felicito. Me gustaría muchísimo que tú me escribas a miguel.asl77@gmail.com. miguel.asl77@gmail.com. Que me compartas si hiciste esta oración por primera vez, o me escribes ahí en YouTube una notita. Yo hice la oración por primera vez. Me gustaría poder conectarme contigo. Me gustaría poder ayudarte a que tú crezcas. A que tú crezcas en el Señor Jesús. Que tú te fortalezcas y te alimentes con la palabra de Dios. Si tú quieres ordenar mi libro, que te va a ser de un enorme beneficio, también ahí me lo puedes decir y yo te indico cómo adquirirlo. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Te agradezco que hayas prestado atención a este video. Oro que el Espíritu de Dios incruste esta palabra en tu corazón y que esa palabra traiga fruto. Te bendigo en el nombre de Jesús y será hasta un nuevo segmento de nuestro programa Hablemos Claro. Muchas gracias y bendiciones.